ahí hay dos placas y dice colonia sospechosa, colonia sospechosa. Sembrar por estría las tres cepas dadas en los cuadrantes 1, 2 y 3 de cada placa. Tome con el asa una muestra de una colonia sospechosa del plano inclinado del frasco de Ruiz Castañeda y siembre por estría en el cuadrante número 4 de cada una de las placas. Incube a 37 grados por 24 horas. Y luego salen los resultados. Dice Correcto. Basil, Brucella melitensis positivo para fucsina y tiene. ¿Eso lo leo también o ya no? No, ahí hay un cuadro, ¿no es cierto? Sí, sí, Y lo voy eso a... lo vamos a ver, lo vas a leer después cuando veamos el agar. Ya. Esa es la práctica de Bruselas. ¿Es la única o sigue? ¿Sigue? ¿Qué más hay? Luego viene ya no hay otro experimento ya. Luego viene diagnóstico indirecto y otras cosas, y ya, hasta ahí nomás. Y entonces la siguiente práctica. Una La vez siguiente hacemos lo práctica es Hemophilus y Bordetella. eco. A ver, vamos a hacer leer a Lucero. Lucero, ¿puedes leer? La práctica de Hemófilos y Bordetella. Ya, doctor. Vamos a hacer de una vez la práctica de Bruselas, Hemófilos y Bordetella, ¿ya? Para ganar tiempo. Sí, léete, Sí, por favor. Ya, el experimento Lucero. 1. Género Haemophilus. Son bacilos gran negativos que requieren para su crecimiento factores presentes en sangre denominados X y V. Disculpen, X estoy y B. corriendo. Existen cepas más virulentas que son conformados por organismos encapsulados y que son responsables de los cuadros invasivos como meningitis bacteriana aguda en niños y cepas de organismos no encapsulados que están asociados a infecciones crónicas del aparato respiratorio. Estos organismos cultivados en líquido cefalorraquídeo o esputo, en el primer o segundo caso, van a dar colonias lisas o rugosas respectivamente. El medio Ya. apropiado para su crecimiento es el agar chocolate. En agar sangre el crecimiento es escaso por la presencia en él de inhibidores. Sin embargo, en este medio puede crecer alrededor de las colonias de estafilococo, ya que este último germen le proporciona el factor 5. A estos se llama fenómeno de satelitismo. ¿Los materiales también? ¿Sí, no? No, ahí nomás. Fenómeno de satelitismo. ¿Qué más hay del siguiente experimento? Eh, experimento 2. Sí, Ya. Bordetella, género Bordetella. Bordetella, ok. Leo. Sí, sí, por favor. Ya. Son bacilos gram negativos pequeños, capsulados, aerobios estrictos, que incluyen tres especies de los cuales la más importante es la Bordetella pertussis, responsable de una enfermedad aguda localizada en vías aéreas caracterizada por tos paroxística denominada tos quintosa. Para el diagnóstico de esta enfermedad es fundamental el aislamiento del germen a partir de la secreción bronquial o nasofaringea. El material medio de Bordet-Gengo. El medio, Bordet Genju. Ya. Procedimiento: abrir placa acercándola a más o menos 15 centímetros de la boca de un niño sospechoso de tener la enfermedad tosferina en el momento del acceso. Tapar la placa e incubar a 37 grados centígrados por 24 horas. Y nada más, ahí acaban la práctica, ¿no es cierto? Sí, de ahí hay unos cuadritos donde están las especies de Bordetella y sus enfermedades. Y las enfermedades, correcto. Ya, chicos. Entonces, vamos de una vez a hacer esas dos prácticas que son cortas. Se supone que en la primera vamos a poner una es Bruselas. A ver, acá. Están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, sí se ve. Sí, doctor. Perfecto. Modelo bifásico. Exacto. Se supone que cuando terminábamos la práctica de Neisseria, que se fueron a Bravo Chico a sacar muestra de secreción uretral, y a la siguiente le íbamos a dejar este medio bifásico Ruiz Castañeda, para que vayan a buscar un paciente sospechoso de Brucela.
se le tomaba, este es el frasco que se toma para hemocultivos. Y tiene su medio, como ven el cultivo, tienen acá un medio líquido y acá el medio inclinado para la siembra. ¿Qué es lo que leyó primero su compañero Joaquín? ¿No? Se cultiva la sangre acá y luego se va haciendo transferencias al medio y hay que tenerlo hasta por 3 semanas, creo que dijo Joaquín, que había que conservarlo antes de descartarlo, porque la brucela crece lento. Crece lento. Entonces, con esta muestra, este paciente sospechoso, es que íbamos a tratar de identificar qué especie es la que estaba produciendo la enfermedad del paciente. ¿Qué especies recuerdan ustedes de brucela? Primero, la brucelosis. La brucelosis, ¿qué otro nombre tiene? ¿Quién me dice? Ya han hecho la teoría, ¿no? Fiebre de Malta. Fiebre de Malta, muy bien. Otro. Fiebre de Malta, fiebre ondulante, Mediterráneo. fiebre mediterráneo. Tiene varios nombres y se llama Brucela en honor a su descubridor David Bruce. De ahí viene el nombrecito. En Neisseria no les dije, su Neisseria se llama por su descubridor Alexander Neisser. De ahí salió Neisseria. Brucela de David Bruce. De ahí salen todos estos nombrecitos raritos que ustedes están viendo de las bacterias. ¿Ya? Entonces David Bruce descubrió esto en una eh, el microbio y causa la brucela se dice que es una bacteria, nosotros la conocemos como la gran simuladora, simula tantos cuadros clínicos que en realidad se sospecha en casos de fiebre de origen desconocido. Entonces, cada vez que uno tiene una fiebre prolongada de 7 días, 14 días, que ya se dio los primeros antibióticos tratando de buscar, hace cultivos negativos, entonces ya empieza a sospechar, después de la semana empieza a sospechar, puede ser una salmonela, una fiebre tifoidea, una fiebre de Malta, ¿no? Y empieza a hacer las pruebas para descarte. Porque el cuadro es inespecífico, ¿no? A veces son simplemente fiebres, la llamada fiebre ondulante, como mencionó su compañera, ¿no? Sube la fiebre, cae la fiebre, es así. Una semana con fiebre, una semana cae la fiebre. Otra semana con fiebre, otra semana cae la fiebre. Es la fiebre ondulante. Y el contagio principal de la brucela es a través de lácteos, ¿no? De leche. De leche. De ahí vino, antes uno tomaba la leche directa de vaca y después ya vino la pasteurización, ¿no? La pasteurización. Con eso ya prácticamente se redujo bastante los cuadros de brucela que antes eran bastante comunes. Pero todavía la tenemos a través de los quesos. De los quesos. Entonces ustedes se van a Caquetá, se compran su queso y terminan con su brucela, ¿no? Bastante queso, tienen que saber bien dónde compran los quesos. O se van a la universidad y se van a comer ahí nomás esos restaurantes que están en el Agustino, que papita a la huancaína, con queso fresco. O copa también lleva queso fresco. Yo ya les estoy diciendo lo que no deben comer, ¿ah? Sobre todo si tienen esos restaurantes así. Porque nosotros hemos hecho trabajos ahí, hemos mandado a recolectar muestras de lo que venden la moliente, que venden el jugo, todo. Ah, se sale cada cosa. Pero no los publicamos porque eso es medio sesgado. No vayan a denunciar porque hemos tomado la muestra escondido. Entonces, pues ya cuando vayan a Bravo Chico, ni se les ocurra comer nada con queso. Porque ahí viene la brucela, y la brucela tiene varias especies. ¿Qué especies tienen ahí en su guía? Melitensis. Abortus, suis, canis. Y a ver, vamos por partes. La brucela melitensis es la más
es la más que causa enfermedad, porque es la que viene de la leche de cabra. O sea, queso de cabra, Brucella melitensis. La abortus es la Brucella de la vaca, ¿no? Y produce abortos, pero en el ganado, ¿no? ¿Qué más dijiste? La Brucella Suisse. La Brucella Suisse es la Brucella del cerdo, pero nadie consume leche de cerdo. ¿Qué otra Brucella tienes ahí? Canis. Canis. No te escuché. ¿Cuál? Canis. Brucella Canis canis. es del perro. Ya, es la Brucella del perro, nadie tampoco toma leche de perro. ¿Qué más? Eso, espero que nadie tome leche de perro, de repente los chinos. ¿Qué más? ¿No hay más? ¿No hay otra especie ahí? No. Creo que no. Hay otra No, ya. Brucella que es la Brucella neotomae. Neotomae, que es de los roedores, ¿no? Que tampoco. Entonces, la que nosotros tenemos problemas es la Brucella melitensis, la más frecuente, por leche de cabra. Entonces, queso de cabra, leche de cabra, ustedes no deben consumir. La Brucella abortus, que es del ganado vacuno, que es lo que consumimos más, pero ya consumimos la leche pasteurizada, entonces no tenemos mayor problema. El problema es como le digo, es con los quesos. Ojo con los quesos donde los compran. Y las demás, la ovis también es de oveja, ojo. ¿Ya? La ovis es de oveja, pero no consumimos eso. Entonces, básicamente, la más frecuente que tenemos que causa enfermedad es la melitensis, que es la que causa esta fiebre ondulante o fiebre mediterránea. ¿Ya? Obviamente, nosotros hemos hecho ya en la práctica los cocos gram positivos, neumococo, estafilococo, estreptococo. Pasamos a los cocos gram negativos, Neisseria y por ahí Moraxella. Y ahora estamos viendo bacterias, unas bacterias, y le he puesto esta imagen grande porque en realidad en el laboratorio era bien difícil de distinguir porque estamos hablando de cocos, o lo llamamos cocobacilos. En realidad no existe el cocobacilo, lo que debe llamarse es un bacilo corto, ¿no? O un bacilo corto. No es un coco específicamente, es un bacilo corto. ¿Ya? Si acá pueden ver esta imagen grande. Y los bacilos cortos, gran negativos, ahí tenemos la Brucella, la Bordetella y el Haemophilus. Bien difícil de distinguir entre los tres. ¿Ya? Pero ahorita vamos a ver. La Brucella quizás es el más alargado de los tres. Así van a ver la lámina. Ya, pues si quieren Neisseria, ustedes ven acá los diplococos, ¿no? Bonitos, arriñonados, bonitos. Pero la lámina de Brucella, que la sacamos de este cultivo, así la vamos a ver, chiquitito, por ahí un poquito alargado, por ahí algunos que parecen cocos, pero no son los cocos redondos como la Neisseria o arriñonados, ¿no? Son alargaditos. Igual, mire, este es Brucella, este es Bordetella, y este es Haemophilus. Haemophilus más larguito. ¿Cómo reconocemos Haemophilus? Porque como lo sacamos de hisopado faringio, vamos a ver células de la mucosa oral. Eso les digo para el examen práctico. Felizmente no van a ver ustedes con lámina, porque acá era era la parte más difícil, que es Haemophilus, Brucella o Bordetella. La Bordetella de un cultivo puro, porque lo íbamos a sacar de sus medios, y la Brucella de un cultivo puro. ¿Se dan cuenta? Entonces acá tenemos que guiarnos mucho del cuadro clínico. Entonces si yo tengo un paciente, fiebre prolongada, 2 semanas, le tomo el hemocultivo, ¿no? Y encuentro bacilos cortos, gran negativos, debo sospechar en Brucella, pero en Brucella tenemos otras pruebas que más que todo tienen que ver con serología. Nosotros hacemos la aglutinación bacteriana para Brucella. Cuando ustedes hacen el examen de aglutinaciones para Salmonella, también piden Brucella y se ve la reacción antígeno-anticuerpo. Así se hace el diagnóstico con algunas pruebas serológicas.
el 2-mercaptoetanol, el rosa de Bengala y la prueba de aglutinación bacteriana. Ojo, ¿ya? Entonces, ya para ver la especie, bueno, ya tengo Brucela, y ahora quiero ver qué especie es. Ahí leyó Joaquín, un agar fucsina y un agar tionina, dos colorantes, en la cual, de acuerdo al crecimiento, tienen ahí un cuadro. ¿Puedes leerlo, Joaquín? ¿Cuál crece en cuál? Ya, en los resultados, ¿no? Por lo Sí. que dice Bacillus melitensis, que es positivo en fucsina Brucela. y en tionina. O Y sea, la la, Brucella melitensis crece en fucsina y crece en tionina, en los sí, dos. ¿Qué más? exacto. Brucella abortus crece en fucsina, pero en tionina no. Acá fucsina crece abortus y tionina no crece abortus. ¿Y el otro? Y Brucella suis Luis. crece, en fucsina no crece, pero en tionina sí. Entonces, el Swiss crece en tionina y en fucsina no crece. ¿Ya? No crece. Entonces acá estoy al revés. El de acá es tionina y el de acá es fucsina. ¿Ya? Ya cuando sembramos en estos agares con colorantes, de acuerdo a lo que crezca en cada cuadrante, nosotros podemos decir, ya esta es una Brucella melitensis, una Brucella suis o una Brucella abortus. Este era el resultado que íbamos a obtener de la práctica si es que conseguíamos la muestra del paciente. ¿Estamos comprendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, no hay preguntas. Entonces seguimos. Las muestras son Recuerda, muestras de sangre, ¿no, doctor? Son Doctor, muestras de, no son muestras de escuché, sangre. Son del muestras, hemocultivo, de acá. claro, claro. De acá tomamos, creció y lo vamos a trasladar a esto para identificar especie. Para identificar especie. Está ¿Ya? bien. Recuerden que la brucelosis pues, es una enfermedad, como les dije, gran simuladora. El tratamiento es largo. Hay que emplear tetraciclinas, doxiciclinas, rifampicina, como parte del tratamiento por 3 semanas, así. doctor, una pregunta. Disculpe. Pregunta. En este caso dice que las colonias son transparentes, ¿no? En el caso de Neisseria, no recuerdo si son blancas o también vienen a ser transparentes, las Mira, colonias. por las colonias, no sé, no sé, o sea, ¿qué les recomendaría yo? Que no se pongan a ver cómo identificar una colonia. Si bien es cierto, uno puede identificar un estafilococo por la colonia, porque es, digamos, sale la colonia dorada, pero, por ejemplo, esta es la de Neisseria, ¿no? Lo vas a identificar porque tienes el agar Tiger Martin, pero de ahí a ponerte a ver si esta colonia es o no es, solamente lo vas a hacer con la coloración Gram. ¿Correcto? Si bien es cierto, nos han dado algunas características de algunas colonias, no es para nuestra especialidad que estamos siguiendo, eso lo dejamos al microbiólogo. ¿Correcto? No se pierdan ahí. No se pierdan Sí, ahí. Acá lo que me interesa es, creció. Esa es una agar-tionina fucsina, ya ha leído en el fundamento de por qué crece ahí la brucela, y acá es un medio diferencial ya para las especies. ¿Ya? La otra bacteria era la bordetela. La bordetela también es un bacilo corto, como les dije, un bacilo corto gran negativo. O sea, si tú me enseñas la lámina, yo no te podría decir, este es bordetela, este es brucela. Tendría que ponerme, ¿no? Oye, lo obtuve de el agar Ruiz Castañeda, allá, brucela. O tiene que decirte, es un paciente con 2 semanas de fiebre, 1 semana de fiebre, 10 días de fiebre. ¿Me entienden? Y en el caso de la bordetela, uso el medio de cultivo, no lo tengo acá, el medio de cultivo Bordet Genjow, que es un agar sangre modificado. ¿Ya? El medio de cultivo Bordet, ¿de dónde viene Bordetela? De su descubridor, Jules Bordet. De ahí le pusieron el nombre Bordetela. ¿Y de dónde iba a obtener yo? Iba a sembrar
iba a sembrar la bacteria de un paciente con la tos característica de la bordetela. ¿Qué otro nombre tiene la bordetela? ¿Qué enfermedad produce? Tosferina. Tosferina. La tosferina. ¿Qué otro nombre tiene? Coqueluche. Coqueluche. Coqueluche, tos convulsiva. Eso no se olviden porque eso todavía tenemos un montón de casos. La tos convulsiva, o sea, el niño tose, 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 no para de toser hasta que se pone morado y después hace una inspiración como un quejido que es característico. Y acá les he puesto un video porque esto, ojalá que se pueda ver, que les cargue, porque esto no se deben olvidar. Entonces, acá iban a ir ustedes a buscar así a mi hospital, al hospital del niño, iban a hacer toser a un paciente, directo al agar Bordet Genju. Lo tosía y eso lo llevaban para ver luego el crecimiento de las bacterias y le hacíamos la coloración gran y veíamos la bordetela. A ver si logramos ver el video. A ver, esperen un ratito. Voy a salir de acá. Acá es. ¿Me están viendo o se me fue la imagen? Creo que no está compartiendo pantalla, doctor. O sí. ¿Pueden ver, chicos? No, no se Creo que ve. tiene que Nadie ve, compartir. espérate. No, me fui de la pantalla. Voy a volver a entrar, ¿ya? Apreté algo que no debía y se me fue de la pantalla. Ahí está. Compartir. ¿Ahora sí está la pantalla? Sí, doctor. Ya. A ver, vamos Sí, a ver si doctor. logramos ver el video, ¿ya? Acá tenía que... Sin sonido, doctor. Listo. Salió de ahí. ¿Lo vieron? ¿El video era sin sonido, doctor? No, con sonido. El sonido tenían que escucharlo. ¿No se escucha el sonido? No, No. no, doctor. Ay, carambas. ¿Cómo no se va a escuchar? A ver de nuevo. O si no, doctor, entre en YouTube, que es el link que está El link en arriba. su diapositiva, póngalo. Sí, póngalo en YouTube. A ver, a ver, a ver, a ver. Link. Doctor, Dime. disculpe, ¿qué es una tox paroxística? Es que, bueno, eso dice en la guía. Eso es lo que quiero escuchar ahora. Ahorita se la pongo. Ya. A ver, déjame ver. Voy a volver a compartir.
YouTube necesito. Paroxística creo que se refiere a repentino y así fuerte, ¿no? Creo que es eso. Sí. El doctor está. No veo al doctor en la lista de participantes. No, no está. No sé qué ha pasado. Nos abandonó. Ya volvió. El doctor. ¿Lo agrego? No, que me sacó me botó el team, recién estoy buscando el esto. Me botó el team. A ver, voy a tratar de compartir. ¿Están viendo el PowerPoint? Yo no. Está cargando, doctor. Ya, me avisan cuando lo vean. Ya. Ya se ve, doctor. Listo. Ahora sí debes estar el sonido. Ya le activé el sonido, espero que se escuche. A ver. Me avisan si se escucha, ¿ya? Escucha. Ya, listo. Escucha. Esa es la tos paroxística, escúchela bien. सांस नहीं आता तो लंबा लंबा उल्टी कर कुछ नहीं करने की ¿Vieron la tos? ¿Escucharon la tos? Sí, Sí, doctor. Esa tos no se deben olvidar. Sobre todo ese quejido inspiratorio que dice,
¿no? Como que el niño se está ahogando. Por eso que tanta tos que no puede respirar termina convulsionando. Esa es la tos convulsiva. Bien, bien fea es y viene en paroxismos. O sea, el niño aparentemente está tranquilo, pero cuando empieza a toser, no hay quien lo pare. Viene el paroxismo que puede durar 5 o 6 minutos, calma, y nuevamente está tranquilo un par de horas, y otra vez viene otro acceso de tos. Y dura, pues tienes ahí 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses con ese tipo de tos. Los primeros 15 días son los más, digamos, los más graves, ¿no? Los más graves. Después va bajando, pero se va espaciando los paroxismos hasta que ya desaparece la enfermedad. Y eso es producto de la toxina de la bordetela, Entonces, esa no se deben olvidar. Esa es la fase paroxística, porque empieza con una fase catarral, tipo resfrío, y después viene la fase paroxística y termina con la fase convaleciente. Tratamiento, macrólidos son los de elección. También se puede dar amoxicilina, pero por lo general los macrólidos. Claritromicina, citromicina, eritromicina. Y también la amoxicilina también sirve. Pero la toxina es la que produce el cuadro y eso hace que digamos, el cuadro dure tanto, ¿no? Felizmente tenemos una vacuna contra la bordetela pertussis, la bordetela pertussis. Porque hay la parapertussis también y la bronquicéptica. Pero la más peligrosa de todas es esta, la pertussis, la que da la tos convulsiva. Hay una vacuna contra la bordetela pertussis que se pone junto con la difteria y con el tétano. Es la llamada DTP o triple bacteriana. O sea, es la D de difteria, toxoide diftérico, la T de tétano y la P de pertussis. La DTP. Y es la bacteria la vacuna contra la bordetela. Y está en el esquema de vacunación que se pone a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Refuerzo al año 4 meses y refuerzo a los 4 años. A pesar de la vacuna, nosotros tenemos bastantes casos de tos convulsiva. Doctor, ahorita con respecto a la vacunación de los niños, ¿cómo se está dando si todo ahorita es COVID? Es un problema. Se Porque está yo tengo a mi tratando, hermanito que tiene 4 años y de 3 años se apagó todas sus vacunas. pero pusieron un número de teléfono para programarte la cita a tu centro de salud más cercano y lo llevaba solo para la vacuna. Nosotros en el instituto estamos vacunando, por si acaso. ¿Del niño? Sí, eso tiene puerta para la calle. O sea, tendrías que ir con tu tarjeta de vacunación. Primero llama por teléfono, o sea, averíguate en el teléfono del instituto, lo sacas por el Google rápido, y que te comunique con vacunación. Y le dices que quieres llevar para ponerle los refuerzos. Y te van a dar una cita y una hora para que llegues exacto solo para la vacuna y te regreses. No importa que mi hermanito tenga el seguro de salud. Dile, pero se supone que vacuna es un programa nacional. No creo que tenga problemas con eso. Si te dicen que mejor lo lleves de salud, ahí llamas al teléfono de salud, pero se supone que todos están vacunando, pero con cita previa. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? Sí hay vacunación, si no, imagínate, al principio estábamos en un problema eso. ¿Cuánta gente que no se ha vacunado ni de tuberculosis ni de nada? Y seguramente vamos a tener tos convulsiva como cancha, porque lo de la pertussis es un problema. O sea, no lo hemos logrado controlar aún. Entonces, ese quería ponerle, ya con que vean este video, ya les hice la práctica, ya no se van a olvidar. Y la última bacteria es el Haemophilus. Haemophilus. El nombre sale, ¿no? Philus, afinidad, Haemo, sangre, afinidad por sangre. El Haemophilus tiene varias especies. Hay un Haemophilus ducreyi que da el llamado chancro blando, una enfermedad de transmisión sexual, pero nos interesa el Haemophilus influenza.
influenza, que al principio se creía que producía la gripe, pero ya sabemos que el cuadro de la gripe es un cuadro viral por el virus de influenza, ¿no? De ahí vino la confusión. Pero el Haemophilus influenza no está menos agresivo, porque da en niños, sobre todo con la cápsula de tipo B, da meningitis, epiglotitis, que puede ser mortal, la inflamación del epiglotis puede ser mortal porque te obstruye la vía aérea y el niño se ahoga. Celulitis en piel, acá está la celulitis. Neumonía por Haemophilus, conjuntivitis por Haemophilus, sinusitis, infecciones de oído, las más peligrosas, epiglotitis, meningitis. Es una bacteria que antes de la vacuna es una bacteria bien frecuente que producía enfermedad. Felizmente también tenemos vacuna contra Haemophilus. Está incluida también en el esquema de vacunación. El esquema de vacunación, acuérdense que tienen de recién nacido, le ponen la tuberculosis y hepatitis. Y luego a los 2 meses le ponen la llamada hexavalente, que trae polio, la triple que les dije, la triple bacteriana, difteria, tétanos, tos convulsiva, Haemophilus influenza, que también viene ahí, otra vez la hepatitis. Y también se pone vacuna contra neumococo y contra rotavirus. Son las vacunas que tenemos. Entonces, Haemophilus influenza, leyeron que la sembramos, si tiene afinidad por sangre, se siembra en agar sangre, pero en este caso en sangre calentada, que es el agar chocolate. Y si yo lo siembro en agar sangre, pues vamos a ver las formas bacilos gran negativos, bacilos cortos gran negativos. Le decía como lo saco por hisopado faríngeo, porque ahí somos portadores. Hago mi coloración gram y encuentro el Haemophilus. Y si lo siembro en agar sangre, decía, este es el agar sangre, siembro acá estafilococo en una estría o en una puntura, y estas colonias chiquititas son el Haemophilus, que crecen alrededor del estafilococo. ¿Por qué? Porque el estafilococo produce la beta-hemólisis, y al producir la beta-hemólisis libera esos factores, el factor 5 y el factor 10, que son necesarios para el crecimiento del Haemophilus. Si yo lo siembro en agar chocolate, que es sangre calentada, como les dije, como ya está calentada, ya libera ahí el factor 5 y el factor 10 y crece más fácil en agar chocolate. Pero si lo siembro en agar sangre, necesito sembrar estafilococo para que haga la hemólisis y Haemophilus crece alrededor. Eso se llama fenómeno del satelitismo. Eso siempre le preguntan en el examen práctico de bacteriología. ¿Qué es el fenómeno del satelitismo? ¿Qué bacterias intervienen? Todo eso. ¿Ya? ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta, Sí, chicos? Listo. Vamos a pasar ahora a la exposición. ¿A quién le toca exponer? Joaquín Angulo, doctor. Ya, Ahorita Joaquín. Te queda 5 minutos. Empieza, Joaquín, con tus 10 minutos. Perfecto. ¿Se ve? A ver, está cargando. Ahí está, perfecto. Yo ya lo veo. Neisseria. Ya voy a empezar a hablar de Neisseria. Neisseria es bueno, acá vemos, las Neisserias normalmente son forma de cocos y se presentan en diplococos, ¿no? Son bacterias gram negativas, como acá vemos el color rosado y vemos las formas acá en forma de diplococos, ¿no? En este caso, ¿no? Pero, sí, seguimos. ¿Cuáles son las características del género Neisseria, no? Por ejemplo, son bacterias gram negativas, por eso es el color medio rosado, de la safranina, aerobios estrictos, se presentan en forma de diplococos, son oxidasa positivos,
O sea, quiere decir que los aerobios generalmente son oxidasa positivos porque tienen el citocromo y estas presentan un citocromo C, generan ácido por oxidación de carbohidratos. El libro decía, claro, que no era por fermentación, sino por oxidación de glucosa, maltosa, ¿no? ¿Qué más? Poseen pili. Las Ajá. pili sirven para adherirse a las células y estas están compuestas por pilinas. También tienen un lipoligosacárido, que es el OS, que carece del antígeno A. Normalmente es un lipopolisacárido, pero este es, como no tiene el antígeno A, y también Ajá. se le llama LOS, que sería su endotoxina, ¿no? También tiene una proteasa de inmunoglobulina A1. Algunas neiserias producen beta-lactamasas, por eso es importante ver si son sensibles o no a los beta-lactámicos como penicilina. Al poseer una gran variación antigénica, las pilinas normalmente se encargan de la variación, ¿no? De ADN, ¿no? Por conjugación, etcétera. Y por eso es que hay una gran variación y no es posible obtener una vacuna eficaz, ¿no? En el caso del gonococo, ¿no? Vamos a hablar más adelante del meningococo, que existe una vacuna. ¿Por qué? Porque esta tiene una cápsula, ¿no? La cápsula es de polisacáridos y normalmente se usa una vacuna conjugada que es una combinación que se usa normalmente. La cápsula es puede presentar antígenos débiles, pero se le pone, como así decirlo, un antígeno más fuerte para generar una respuesta inmune más fuerte, ¿no? Entonces, la cápsula, que más adelante voy a hablar que tiene serotipos, es Ajá. un blanco para las vacunas, ¿no? Acá vemos que estos cocos en realidad no están juntos, sino tienen como separación, ¿no? Hay varios tipos de Neisseria. Neisseria, su nombre pues, procede del físico alemán Albert Neisser, que frecó, bueno, la descripción, ¿no? Que hay varios tipos de Neisseria, ¿no? Gonorrea, meningitis, gonorrea viene de semilla, flujo de semillas produce la gonorrea, ¿no? Esta produce meningitis, la meningitis, bueno, de la inflamación de las meninges. Por ejemplo, otros tipos que no son tan patógenas, sino más oportunistas, son Quenella, que también producen en algunos casos endocarditis subaguda, que herida por mordedura, ¿no? Y otros tipos más, ¿no? Que Quinguela, Corrodens también. Quinguela proviene de Elizabeth King, etc. Doctor, en serio tengo 10 minutos nada más porque si no voy a tener que No, correr. no, sigue, hijo, sigue, despacio, despacio. No te Ah, ya, aceleres. está bien, porque si no Te ya doy son ya 2. dos más, ya. 15, Corrodens, 15. que roe o come en referencia al hecho de que estos microorganismos comen al agar, ¿no? Normalmente bueno, en el agar no se puede sembrar también porque puede comer, ¿no? O Ajá, sea, interesante. horror. ¿Qué más? Acá Interesante. vemos algunas partes de las neiserias. ¿Qué proteínas Dice, tienen, no? Su pili, que es su adherencia a la célula huésped, y también ayuda a la resistencia a la fagocitosis. Tiene la proteína por A, por B, que se encargan de formar poros, ¿no? Se encargan de, más que todo, se relacionan con la enfermedad diseminada, con una sepsis, ¿no? Recordemos que tiene su endotoxina, el LOS, lipoligosacárido. Acá vemos, ¿no? El LOS, que es toxicidad, ¿no? La proteína 2 OPA, viene de opacidad, ¿no? Adherencia de los gonococos dentro de las colonias y las células del huésped. Se encargan también de fijar, como los pili, proteína RMP, que inhiben la actividad bactericida del suero, ¿no? El suero normalmente tiene proteínas inmunocomplejos, anticuerpos, proteínas del complemento, pero la RMP se encarga de inhibir eso. Otras proteínas, ¿no? También puede tener beta-lactamasas, como dije. Ahora, estas neiserias crecen en un medio especial. Normalmente para su cultivo se usa el agar Thayer-Mertin, modificado o así a secas, que en realidad se relaciona también con el agar chocolate. Por ejemplo, acá vemos una comparación entre el agar chocolate y acá el Thayer-Mertin, que en el agar sí. chocolate crecen muchas bacterias, no solo Neisseria. Pero en cambio acá en el Thayer-Mertin, ¿por qué? Porque es un medio selectivo. ¿Por qué selectivo? Porque tiene antibióticos, ¿no? Ahorita les voy a describir. Y acá vemos cómo crecen, no sé si pueden ver acá los diplococos, pero las colonias, ¿no? Las colonias. Sí. Acá, por ejemplo, el medio selectivo, que es Thayer-Mertin, ¿qué tiene? Tiene una gelosa chocolate. Es necesario que tenga agar sangre, pero calentado. Es la base GC, hemoglobina y suplemento Britalex. También tiene los antibióticos, BCNT, que son vancomicina, colistina, nistatina y trimetoprim. Dimetropina, sí. Vancomicina, más que todo, más con los gram negativos,
colistina es una polimicina para gram negativos, nistatina es un antifúngico, trimetoprima es un bacteriostático que inhibe la folato, ¿no? Es una sulfa, ¿no? Si no me equivoco. Ya, ¿qué más? Se incuba a 5% de CO2 y a la temperatura del cuerpo humano. Recordemos que estas bacterias son específicas su hospedero es el ser humano, nosotros, y es la temperatura adecuada, ¿no? Se incuba durante 18 a 48 horas, 2 días máximo, ¿no? Según esto. ¿Qué más? Ahora, esta parte de la metabolización, recordemos que no es fermentación según lo que he leído, ¿no? La referencia bibliográfica. Bueno, la diferenciamos así. La meningitis fermenta glucosa y maltosa. Acá vemos la fermentación que se pone amarillo. En cambio, la gonorrea es solamente la glucosa, ¿no? Por ejemplo, esto sería positivo para meningitis. La moraxela no fermenta ni uno, que a veces se puede confundir porque también es como un diplococo. Ahora, lo que he leído es que este método de glucosa, de metabolización, es un método antiguo, que ya, o sea, lo que he leído, pero quizás en el Perú todavía lo usamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros métodos más rápidos, como la espectrometría de masas, que ya se usa tal vez en otros países, ¿no? No sé si en Perú se usará. A ver, ¿qué más? Clínica. La Neisseria gonorrea puede producir infecciones como gonorrea, infecciones diseminadas, oftalmia del neonato. La gonorrea se caracteriza por una secreción purulenta, ¿no? Vemos cómo sale pus en la localización. Normalmente siempre se afecta a la uretra. Y esta, si se disemina, puede diseminarse al epidídimo, puede afectar a muchas partes también. La piel y las articulaciones, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que si hay problemas o abscesos en las articulaciones, se puede deber a Neisseria. Oftalmia del neonato, ¿no? Recordemos que en el parto vaginal el bebé sale y siempre puede tener una infección, ¿no? Ocular debido a ese nacimiento. La Neisseria, meningitis, inflamación purulenta de las meninges, signos meningios, cefalea. Tiene la tasa de mortalidad es de 100% si no se trata a tiempo, pero si se trata a tiempo ya disminuye esta tasa, ¿no? Meningococcemia, que es como una infección diseminada, una sepsis, que puede segregarse por trombosis. También puede causar neumonía, aunque la neumonía es más leve. Ya, acá al toque nada más. La gonorrea principalmente afecta a la uretra, periodo de incubación 2 a 5 días. Como les dije, es un exudado purulento. Acá vemos el cervix, el cuello uterino, ¿no? ¿Qué más? En mujeres, el endocervix. Las complicaciones pueden llegar, no es frecuente, pero puede producir salpingitis, abscesos ováricos, inflamatoria pélvica. La gonococcemia, como les dije, si tenemos artritis supurativas, hay que sospechar de meningitis, ¿no? Acá vemos, ¿no? Que la meningococcemia puede producir septicemia con o sin meningitis, no necesariamente siempre va a producir meningitis, se asocia con petequias y puede producir coagulación diseminada, también puede haber destrucción de las glándulas suprarrenales. Esto se conoce como el síndrome de Waterhouse-Friedrich, acá vemos la imagen, ¿no? Que hay una coagulación diseminada con trombos y necrosis del tejido, ¿no? Que también tiene problemas en las glándulas suprarrenales. Exacto. Ya, acá, meningitis, principal factor de virulencia, la cápsula. Ahora, hay 13 grupos, pero los más importantes son A, B, C, X, Y y W135. Acá vemos una coagulación, que es una sepsis, ¿no? Una infección diseminada. La patogenia. Los gonococos se adhieren a las mucosas, normalmente el epitelio, faringio, por ejemplo. El epitelio, en realidad, mucosas, porque se transmite por medios sexuales, ¿no? Por contacto. ¿Qué más? Penetran y se multiplican dentro y luego pasan al espacio subepitelial. Acá vemos las proteínas que les dije, pili, porina B, OPA, que ayudan a fijarse, ¿no? A las neiserias. ¿Qué más? El OS estimula la respuesta de factor necrosis tumoral alfa, que es inflamatorio. Ahora, este es de gonococos, ahora de los meningococos. Se unen a la nasofaringe, ¿no? Se transmite, por ejemplo, por gotitas o por vías, ¿no? Respiratorias o por gotas, puede ser. Por eso se une a la nasofaringe. Los pili sufren modificaciones que llevan los pili que se encargan de adherencia producen modificaciones y ahora es como que se suelta. Entonces, estos se puede transmitir mayormente, ¿no? Los meningococos, porque los pili se pueden modificar. ¿Qué más? La incidencia es mayor en niños menores de 2 años, debido al sistema inmunológico también. Gonococos son internalizados en vacuolas. Es importante decir que estas células, cuando son comidas, por así decirlo, por los macrófagos, fagocitadas, no evitan la muerte. El meningococo por la cápsula y la gonococo también porque tienen enzimas o también ayudan a que no sean fagocitadas por el macrófago, o sea, sobreviven en la vacuola fagocítica.
Epidemiología. El gonococo afecta exclusivamente al ser humano. Las tasas de infección son iguales en hombres y mujeres, pero es importante... acá vemos un cuadro que la mayor edad es entre los 20 y 24 años, la tasa de contagio, ¿no? La incidencia, bueno, acá vemos por años, ¿no? ¿Qué más? Universidades. ¿Qué más? Las mujeres tienen 50% de probabilidad de contagio cuando se contactan con un hombre, pero el hombre solo tiene el 20%, ¿no? Cuando se contacta con una mujer infectada. ¿Por qué? Bueno, recordemos que el gonococo es por la uretra de la mujer es más corta, en cambio es más larga, la uretra de la mujer está más cercana al recto y ano, y esto propicia que las bacterias puedan irse infecten mayormente a las mujeres que en el hombre, ¿no? Por eso es que es diferente las infecciones urinarias también y sexuales, ¿no? Los meningococos ocurren en todo el mundo, las endémicas. En Europa y América predominan los serogrupos del meningococo B, C, E, Y, y el serogrupo W135 es un brote mantenido en Chile, ¿no? En Perú sí no he leído, pero sí sé que en América es B, C, E, Y. Las enfermedades endémicas es más frecuente en menores de 5 años, adolescentes, adultos, jóvenes. Después voy a hablar un poquito de por qué es en niños, porque los niños mayormente se puede haber una epidemia, ¿no? Porque se suelta el meningococo y se transmite en vía oral, vía nasal oral también, ¿no? Se puede transmitir con facilidad y también por el sistema inmune también. El tratamiento es penicilina, pero normalmente no se usa tanto, ¿por qué? Porque la gonorrea a veces se usa mucha penicilina, según lo que leía. ¿Y qué recomienda la CDC de Estados Unidos? Ceftriaxona, que es con acitromicina o doxiciclina, ¿no? Ceftriaxona es una cefalosporina, si no me equivoco, que de tercera generación, si no me estoy equivocando, que es para gram negativos y positivos. ¿Qué Sí, más? perfecto, También, está bien. ¿cuáles son las medidas principales? Educación, detección precoz, profilaxis también. En la oftalmia del neonato se usa profilaxis con nitrato de plata 1%, pomadas oculares con acitromicina también. Para meningitis se recomienda ceftriaxona también. Sé que es sensible, pero si es sensible a penicilina, cambia la penicilina G, ¿no? Pero, claro, depende también. ¿Y cuál es la profilaxis? Rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona, ¿no? Rifampicina con ciprofloxacino y ceftriaxona. Acá vemos el esquema de vacunación que mencionó el doctor y vemos que, por ejemplo, para el neumococo se da a los 3 meses, acá vemos, ¿no? 5 meses, 7 meses y el refuerzo a los 18 meses. Recordemos que porque en el neumococo sí hay, ¿por qué? Porque la cápsula es una diana, sin embargo en el gonococo no, ¿por qué? Porque el pili hace variar mucho su material y no se ha podido tener una vacuna, ¿no? Contra el gonococo. Así es. Esto es todo, sino, y gracias. Sí. Muy bien, Joaquín, muy bien tu exposición. Has hecho prácticamente todo el tema desarrollado. ¿Alguna pregunta o comentario? Participen. Pregunta, comentario, aporte. Para Joaquín. A ver, ¿quién levantó la mano? A ver, mano. Nadie levantó la mano. Lisbeth, ¿estás presente, no, Lisbeth? Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Sí, hija? doctor, buenas Para noches. ponerte la Sí, asistencia. acaba de acabar mi clase. Tenía ya programado clase los jueves. Le había comentado al delegado. Sí, está bien, ya me había informado. Pero ya te vi presente, ya está. Bien, chicos, la charla bien interesante. Recuerden que la vacuna existe contra meningococo, aún no está en el programa. Joaquín, ¿la vacuna cubre todos los serotipos que tú has mencionado? A, B, C, W. Ya. Según lo que he leído, bueno, es que ese esquema que mostré es en Perú, ¿no? En Perú. Así que Ajá. en Perú tiene
unos diferentes serotipos que en otros países, ¿no? Que en África quizás tengan otros serotipos, he leído. Y sí, pero no sé si hay uno que cubra a todos. Creo que depende también. Lo que pasa es que hay dificultad para crear la vacuna con el serotipo B. Entonces la vacuna trae el A y el C. Ya la vacuna, y como tú mencionaste, el W puede traer, ¿no? Dependiendo de quién la produzca. Pero del B casi ninguno tiene. Entonces, y acá creo que mencionaste que en el Perú ataca el B también. Por eso que es una vacuna opcional, ¿no? Porque te puede dar por serotipo B y no tenemos esa vacuna. Tenemos contra A, C y contra el W que mencionaste. Entonces, por eso que no está en el esquema nacional. Pero lo que quería comentar es que es más fácil, de algún modo, hacer vacunas con las bacterias que producen cápsula. O sea, del neumococo que produce cápsula, vacuna. Del Haemophilus B que produce cápsula, vacuna. Del meningococo que produce cápsula, vacuna. Es un poco más sencillo. En el caso de ¿por qué no se produce la vacuna contra el meningococo del grupo B? Porque tiene una composición similar a algunas células. Si no me equivoco, no lo tengo ahorita presente, pero tenía una composición similar a unas células del sistema nervioso y por eso es que no se usa. Pero está para revisarlo. Búsquenlo. ¿Por qué no se usa? ¿Por qué no hay vacuna contra el grupo B del meningococo? ¿No? Y por eso es quizás que no está en el esquema, porque al final, si te vas a poner una vacuna que no te protege de todos los serotipos que producen la enfermedad, entonces como que no es tan efectiva, ¿no? Porque tú decir, me vacuné de meningococo con el laboratorio X, ¿no? Y me dio meningitis por meningococo, entonces ¿qué vas a hacer? Denunciar al laboratorio, ¿no? Porque te dio meningitis, que te debieron decir es que no cubre todos los serotipos de meningococo. ¿Se dan cuenta? Que es distinto en el neumococo, que es distinto en el hemófilos tipo B, que sí ha disminuido bastante, la vacuna ha disminuido bastante los casos de hemófilos. Después ha desarrollado bien, tu compañero mencionó, sí, o sea, nosotros en el laboratorio de micro usamos esas pruebas que parecen prehistóricas de la fermentación de la fermentación, oxidación. No voy a revisarlo exactamente qué es lo que produce, pero se supone que es fermentación de maltosa y glucosa, ¿no? Ese es para el laboratorio, para demostrar que se puede diferenciar las especies. Obviamente, si nosotros usamos técnicas de PCR, pucha que lo identificas mucho más rápido, ¿no? Esa tecnología solo lo tiene el Instituto Nacional de Salud, que es el instituto encargado de todas las pruebas diagnósticas de avanzada en nuestro país. Y lo hemos visto con el COVID, ¿no? Qué difícil, solamente al inicio solo las moleculares se procesaban en el Instituto Nacional de Salud. No teníamos otro laboratorio de referencia. En otros países, o sea, ¿qué debería haber un laboratorio de referencia en todas las regiones? Por lo menos uno, bien equipado en todas las regiones. No es posible que todo el país tenga que traer las muestras al Instituto Nacional de Salud. Ahora ya se ha, digamos, descentralizado un poco, pero obviamente nosotros en nuestro laboratorio de microbiología no tenemos técnicas para hacer PCR, por ejemplo, ¿no? Como sí lo tienen de repente algunas otras universidades ya han desarrollado eso, pero nosotros no tenemos técnicas, ya por la cuestión de presupuesto y todo lo que implica. Por eso que la intención de la práctica no es que, digamos, utilicen ustedes las pruebas de fermentación de maltosa, fermentación de glucosa, ya en laboratorios privados, probablemente de los más grandes que tengamos en el país, de repente el ROE, el Suiza Lab, no, probablemente hagan tecnología de PCR, ¿ya? Pero la intención de la práctica es de ver cómo sí se puede diferenciar las especies, a veces con algunas pruebas sencillas, pero que no siempre son fidedignas, ¿no? Porque depende mucho de la interpretación de quien lee la prueba. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más?
Bien, Doctor, entonces Sí, sí, una pregunta. pregunta. Entonces, en este esquema, yo he encontrado un esquema donde sí está la vacuna contra el Sí, meningococo, ¿no? Pero sí usted me está. dice que es opcional, ¿verdad? O sea, no está en el esquema nacional de vacunación, ojo. Eso no Ajá. quiere decir que no tengamos la vacuna está. Es una vacuna que, del punto de vista, digamos, yo que soy pediatra, o sea, nosotros ponemos esas vacunas, te pongo el ejemplo de la varicela, por ejemplo. La vacuna de la varicela recién ha entrado al esquema, a raíz de que hubo unos casos de varicela muy complicada en Trujillo, y hubo como un rebrote de varicela, más casos de lo normal. Recién el ministerio puso la vacuna de varicela en el esquema. Entonces ya se pone gratis del año a 2 años. Ojo, del año a 2 años. Para los que tienen sobrinos, del año a 2 años la pone gratis el ministerio. Pero si su niño tiene 3 años, te dicen, no, ya pasó la edad. El Estado ya no te cubre y esa vacuna cuesta 200 soles. ¿Se dan cuenta? Y antes que la pusieran en el esquema costaba 200 soles. La de meningococo aún no está en el programa del Estado, pero la vacuna está en el mercado. O sea, yo puedo pedir la vacuna, me la trae el laboratorio y le coloco al paciente que se le explica, ¿no? Se le explica, obviamente. Pero como les digo, o sea, si es una vacuna que solo me cubre A, C, no me cubre el B. La meningitis por meningococo del serotipo B no me la cubre. Pero hay varias presentaciones, habría que buscar de qué laboratorio y qué serotipos tienen, ¿no? ¿Qué tenemos en el mercado? Pero existe vacuna contra meningococo, solo que no está en el esquema de vacunación del Ministerio de Salud. Pero si ustedes van a cualquier clínica particular, se la pueden poner, la piden y se la ponen. Igual que la vacuna, por ejemplo, tenemos hepatitis B en el esquema, pero hepatitis A, que hay vacuna, no está en el esquema de vacunación. Y cuando veamos hepatitis conversaremos sobre eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, no habiendo más preguntas, hemos avanzado 2 prácticas. ¿Les parece si seguimos el lunes con enterobacterias? Ok, doctor, entonces mañana, ¿cómo sería? ¿Habría solo expo o No, la expo? lo pasamos para el lunes. El lunes hacemos enterobacterias. ¿Está Ya, bien? doctor. Entonces todo se corre un día. Todo se corre un día. ¿Para cuándo está programado el examen, ah? Aún no me han comentado, doctor. No, no, ¿30 no es? sabe. De este primer parcial sí es el Sí, de 30. bacteriología general. Ya, sí es el 30. Pensé que estaba hablando del otro segmento. No, del general, el 30. Ya. Sí. ¿Y cómo va a ser Genial. la modalidad? ¿Ya les han dicho? Supongo que será así como estamos dando ahora todos los exámenes con el Forms, un ¿Cómo Forms, están un dando? tiempo ¿Cómo están limitado. dando? A ver, Nos damos cuénteme para saber, porque también estamos haciendo pediatría y estamos en un lío ahí con eso. ¿Cómo están nos dan dando en un el tiempo foro? limitado. O sea, nos dan así como un cuestionario con un Y el tiempo ex- limitado O sea, el examen se lo publican en el en el foro. Teams. Claro, en el Teams En ahí el sale a Teams llega una un hora exacta. momento, o sea, como que yo comparto archivo y comparto el examen. O sea, creo que programan el examen. La cosa es que, por ejemplo, el examen está programado a las 5 exacto se publica el examen. Ajá. Y si está publicado media hora, 5:30 se cierra y ya no puede subir de nuevo la Y el que tiene, respuesta. el que tiene problemas para entrar, frito. Sí, O sea, lamentablemente. por ejemplo, acá, su compañera Lisbeth Jauregui, Lisbeth, ¿no? Lisbeth Jauregui. Pucha, que hubiera salido ojalá. Mm, Ponte, ¿no? Porque dificultad, o salvo que tomes la foto de que tuviste dificultad, ¿no? Eso es lo que les queda. claro, Sí, claro. así están haciendo para justificar. Así han hecho en patología, pero Ya, pero o sea, yo les han tenido pregunto, problemas. por ejemplo, yo me tipeo un examen que tengo que tomar un examen a pediatría. Tipeo mi examen en Word, lo publico en el Teams a esa hora que tú me dices, como que subo mi archivo. Y luego los No, alumnos es eso en es el el Forms. problema. De Hay un foro o algo programa, así.
hay un programa que se llama, bueno, es Microsoft Forms, algo así, que es como un tipo cuestionario. No sé si, doctor, alguna vez le han hecho una encuesta virtual donde le salen preguntas así de múltiples respuestas Ya, para ya, marcar. ya. O sea que Algo así es. tengo que trasladar mis preguntas a ese programa. ¿Me lo puedes, Héctor, me lo mandas por el WhatsApp, pues? Ya, doctor, le escribo. No sé cómo se usa eso, pero sí sé que que los doctores que están dando examen ahora usan eso. Y Ya, ahí entonces puede poner. te dejo como tarea fin de semana para que Ya, para doctor. que me hagas un resumen de cómo usar eso, porque yo me imagino que ahí tendré que volver a escribir las preguntas y la programo para que salgan a la hora que tú dices y los alumnos responden ahí mismo. Sí, y el examen se corrige solo, creo. Se- Tienes que ya, como poner otras las universidades que respuestas hacen, pues también. Sí, se corrige solo. Y ahí Pero automáticamente yo he sale visto la nota. de otras universidades, pero baraja las preguntas para que nadie tenga el mismo examen. Mm, Pero Creo que hay hay una que opción para que salga en desorden hacer una o sea, confesión de forma aleatorio, ¿no? sí, Héctor, mándame el nombre exacto del programa para irlo estudiando, ya, porque doctor, ahorita se lo mando. seguramente yo no creo que el doctor Leiva maneje eso, va a tener que soplarle eso, cómo hacer. Seguro Kaylee ya la habrá enseñado. Kaylee creo que Eso, sabe. por eso, pregúntele a Kelly, Kelly debe saber, ¿ya? Que nos mande Ya, doctor. cómo entrar al programa. Pero no lo hackeen, ¿ah? No creo que se pueda, doctor. Debe ser bien complicado. Microsoft Forms, sí, ya le escribí. Ya, hijo, muy bien. Entonces, chicos, nos vemos el lunes, pues coordinamos la hora, ¿ya? Ya, doctor. El lunes nos vemos. Perfecto. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Giancarlo, ¿puedes pausar la grabación, por favor? ¿Ya terminó? Ya. Gracias, Giancarlo. Me había olvidado de grabar, perdón.